Gente, hoy vas a descubrir el mejor dúo del anime. Y ojo, esto no es un top 5, es un formato diferente, pero seguro que te gusta. Vamos a ver a muchos dúos del anime y juzgarlos sobre todo. Y ya sabes, dale like y sobre todo el hype este para más vídeos así, desde los peores amigos de la infancia hasta el mejor maestro de todo el anime. Kakashi y My Guy. Tienen algunos momentos cómicos, como Kakashi un poli más serio, My Guy como ese profesor más enrollado. En ese aspecto bien, tampoco lo vemos trabajar mucho juntos, más allá de alguna escena a lo mejor al final y tal. Y sí que sabemos que tienen ese pasado que comparten de críos, ¿no? Por así decirlo, de Kakashi siendo el prodigio absoluto, My Guy todo lo contrario, y así acabó superándolo, por así decirlo, con puro esfuerzo y disciplina. Te diría que ok, no hay mucho más donde sacar, ¿sabes? Quedan chistosos y están más o menos bien. Killua y Gon son una dupla bastante orgánica, se siente muy natural cómo van haciendo su amistad, en gran parte porque son críos y cuando somos críos es más fácil que nazcan esas amistades tan bonitas. Comparten entrenamiento juntos, comparten momentazos juntos, se tienen un aprecio bestial uno por el otro. Quiero decir, cuando Gon básicamente muere, Killua vuelve con su familia para coger a su hermana y el cómo se ayudan, cómo se respetan, cómo se entrenan juntos. Diría que un semi-god, ¿no? Creo que funciona muy bien a nivel química entre ellos, la dupla funciona muy bien. Chrome y Senku. Diría que al principio del manga están más o menos bien cómo funcionan estos dos, porque Senku es como el genio y Chroma era el friki del pueblo que estudiaba las piedras y este tipo de cosas, pero nadie le hacía puto caso y lo tomaban como el loquito, por así decirlo. Al principio del manga creo que funcionan bastante bien. Según va avanzando el manga, como que se desinfla un poquito la relación, más que nada porque aparecen otros personajes como el Dr. Seno. Hay mucho más personajes, por lo tanto no tienen tantos momentos como a lo mejor al principio. Senku también tiene muy buena química con Gen, el mentalista. Bastante gente lo shipea. Entonces quizá le quita un poquito, pero ahora sí diría que está bien. Creo que funciona. No funcionan mal los dos listos, ¿verdad? Sanji y Zoro. El problema de todo lo que sea de One Piece es que per se funcionan muchas veces mejor como grupo que como entidades tan separadas. Pero bueno, Sanji y Zoro pues se hacen pullitas. No se suelen llamar por su nombre, sino que se ponen apodos un pelín ofensivos. A ver quién es más fuerte, el pelearse por quién tiene la recompensa más alta y este tipo de cosas. Supongo que está bien, ¿sabes? Meliodas y Van. A ver, aparte de que está gracioso que sus novias sean ellos en versión mujer, quiero decir, Elizabeth es Van mujer y la novia de Van es Meliodas mujer, literalmente. Aparte de ese chiste, pues bueno, son medio lerdos los dos, tienen algún momentillo que otro, Van lo llega a traicionar en algún momento, pero como en general me parece una mierda de serie y solo funciona Scanor, no te diría que es malo porque al menos tienen gracieta entre ellos. Power y Denji son la dupla imbécil. Lo que pasa es que como tal me funciona mejor el trío de Power, Denji y Aki que no el dúo de Power y Denji. Quiero decir, me funciona mejor como trío que como dupla. Pero no funcionan mal porque son como los tontos, no tienen esos niveles de raciocinio humano básico, no saben razonar cosas que serían lo normales y por lo tanto muchas veces la lían. Saliendo aquí muchas veces perjudicado de las ideas de estos dos cenutrios. El cómo le baitea Power a Denji con dejarle tocar las tetas y todo esto está gracioso. Y al final el cariño que se acaben teniendo, o incluso cuando Power le dice a Denji que cuando renazca como demonio de la sangre que vaya a buscarla. Y creo que como funciona está bien. No sé si en la parte 2 aparece el demonio de la sangre, eso quizá podría mejorarlo. Todo Aoi y Itadori. Tengo que decir que tengo una pequeña facilidad con los personajes como todo. Quiero decir, el musculoso imbécil que vaya gritando por ahí me hace gracia. En realidad tiene pocas interacciones porque su interacción es jaja, ¿qué tipo de chica te gusta? Le contesta que altas y culonas o algo así. Se llevan bien, se imagina la vida con él, lo entrena, tienen la pelea contra Majito que más o menos está bien, el aplaudir y todo esto. Funciona bastante bien. Me faltan más momentos, lamentablemente todo desaparece durante la mitad de la hora también. Me funciona mejor que esto. Está bien. Mob y Reigen es absolutamente God. Es un maestro-alumno que funciona muy bien porque es un timador con uno que tiene poderes de verdad, el poderoso, el que finge ser poderoso, pero a su vez Reigen está, digamos, enseñándole lecciones de vida de manera a veces casi indirecta, por así decirlo, porque Mob no tiene esa habilidad social para nada. El cómo funcionan como dupla es perfecto, es buenísimo. Su final, el cómo al final le dice que sigue así un timador, pero que, joder, que quiere que tenga una vida normal y todo esto, es muy bueno. Tanto Mob le aporta a Reigen como Reigen le aporta a Mob. Es una dupla perfecta. Me parece probablemente de las mejores duplas que pueda haber en el anime manga, con una diferencia abismal, ¿eh? Genos y Saitama. Está graciosa, es básicamente el sirviente uno de otro y como Saitama en cierta manera ha timado a Genos con el tema de entrenarlo, hacerlo poderoso. Bueno, tiene el momento de rage en el manga, ¿no? Cuando Genos muere, porque al final acaba en nada. En el webcomic esto no existe. Estarían ok, siendo sinceros, está Baku.
Deku y Bakugo como dúo es horrible. No tienen química, es una relación forzada por el mangaka para que tengan esos momentos, pero química cero. Por mucho que Bakugo le haya pedido disculpas, después no hay un cambio real, por lo tanto es una mierda. Le deseo la autodesvivición. Es uno de esos dúos que no debería existir en el manga. Que hubiera sido mucho mejor ver a Deku con el Ida, el otro, el Todoroki, Bass y Wolfwood. esta es God. Es buenísima porque a nivel filosófico son una dupla muy buena. Bueno, a nivel moral, por así decirlo. Tienes al hombre religioso, quien debería portar la paz, la palabra de Dios, el no matarás, pero que es todo lo contrario porque sabe que el mundo es tan cruel que hace falta matar en ocasiones, porque a diferencia de Dios, los humanos no somos omnipotentes, a veces hace falta hacer el mal. Mientras que Bass, que es todo lo contrario, que debería ser parte malo porque los humanos le han hecho daño, porque es una planta, por así decirlo, Bass busca la paz ante todo, pero ante todo es ante todo. Vengan a matarlos, sepa que el otro es un violador, asesino, da igual, Bass no intentará matarlo nunca, y el cómo choca esta dupla es increíble. En parte también deberían ser enemigos al principio, y el cómo se llevan, muy buena dupla. Es de lo mejor que tiene Trigun con diferencia. Metal Bat y Garou lo metería en malo, no por nada, sino porque más allá de la pelea con el 100 pies, de alguna pullita y otra que se tiran, tampoco tienen mucho más donde sacar. Quizá a la larga mejora, pero a día de hoy tampoco han tenido mucho más, ¿no? Más allá de ese momento de pelea, alguna puya, poco más. Obito y Deidara. No recuerdo mucho las interacciones de estos personajes, no os voy a mentir. Lo dejaría quizá aquí. No recuerdo mucho a Obito y a Deidara. Creo que pues están ahí. Hay otros dúos que recuerdo mucho más de Naruto que estos dos, la verdad. Nikaido y Kaiman Dorohedoro. Bueno, esto mola porque Kaiman tiene esa cosa de buscar a los magos para ver si se entera de quién es él, todo su pasado, toda su historia. Y Nikaido es una mujer que finge ser completamente normal cuando en realidad es una maga. Y de hecho una maga asquerosamente poderosa que tenía la magia... ¿Qué era? La magia del tiempo, una cosa así. Funcionan bien, incluso como una especie de pseudo pareja romántica. No sé si se llega a confirmar, diría que no, pero a mí me gustó bastante. Siendo sinceros, lo dejaría aquí. Creo que funciona bastante bien. No para meterlo en God, pero un está bien alto, un semi-God te lo dejaría. Black Star y Tsubaki. Los de Soul Eater van a funcionar relativamente bien, Porque son arma y maestro, básicamente. Black Star es el típico, imagínate el típico prota de Shonen, entreno, me hago más fuerte. De hecho, creo que físicamente es el más fuerte de su universo, pero quitando quizá al dios, al villano final, que bueno, es otra cosa. Pero digamos de los personajes principales diría que sí. Y su arma, que es mucho más tranquila, mucho más tal, pero creo que proviene de una familia de asesinos incluso. Y funciona más o menos bien la dupla, siendo sincero. Abuela de Momo y la turboabuela. Yo que sé, más allá de tener un momento chistoso y ser las dos viejas y este tipo de cosas, tampoco tienen mucho más, ¿no? Lo metería aquí en malo, pero no por malo, sino por lo mismo, de no trabajado. Asta y Lip comparten de haber sido despreciados los dos, bueno, por no tener magia, comparten a una madre, así que son una especie de pseudo hermanos y tal. Al principio tienen esos roces y al final acaban compaginándose, se acaban haciendo mucho más fuertes juntos, incluso físicamente parecidos, ¿no? No sé, creo que funcionan. Es un poco esto, es que es un rollo parecido. Son el cuerpo y el arma, por así decirlo. Vale, este es Sakamoto y Shin. A ver, el problema con Sakamoto Days, tío, es que para mí no deberían sido un dúo, sino un trío, pero a la pelirroja esta, la china, se la dejan muy de lado en algún momento, lamentablemente, y para mí eso falla bastante. Funcionan gracioso porque Sakamoto apenas habla y Shin, como le lee la mente, sabe un poco lo que está haciendo y eso está como los primeros capítulos te puede hacer gracia. Lo que pasa es que al final se me acaba perdiendo un poco según va avanzando y creo que es un chiste que está bien, pero como que un chiste repetido muchas veces es en plan, ya, vale, lo he pillado, ¿sabes? Diría que está ok. Aquí estamos con Johnny y Jiro. Probablemente son la mejor dupla de yoyos, la química que tienen, cómo Jiro ayuda a Johnny, bueno, por toda la mierda que carga Johnny, ¿no? De ser un inválido, ser tal, cómo Jiro lo ayuda, cómo crece con él, cómo se potencia el uno al otro, el momento de mozzarella, está God. Son la mejor dupla de yoyos. Mira que yoyos normalmente suele trabajar en grupos, muchas veces se ha ido a lo grande, o al menos en no todas las partes, pero tuve la parte 3, la parte 4, la parte 5, y aquí fue todo lo contrario y le sentó muy bien, tío. Es una dupla muy buena, muy buena. El pasado de Jiro también, con que su familia era una especie de verdugos, ¿no? Eran una especie de verdugos. Lloyd y Yor. Bueno, aquí lo mismo. Funciona mejor el trío Lloyd-Yor y la hija Anya. No funcionan mal, está gracioso por cómo el mejor espía del mundo no se da cuenta de que Lloyd es una asesina. Lloyd es medio imbécil, le faltan esas habilidades sociales, pero está fuertísima. Y entonces al menos está gracioso, te lo puedo comprar. Momo y Okarun. Creo que al principio está bien. Según va avanzando el manga y van apareciendo más mujeres interesadas por Okarun, como que le quita un poco el chiste, ¿sabes? Como ya estamos con el friki que todos se la quieren chupar, aunque en una parte de la obra no tenga, o al menos juegos no tenga. Al principio creo que funcionan bien. Según va avanzando el manga, para mí se va un pelín a peor. No diría que es mala, pero empeora para dejarlo un ok. Bueno, Pikachu y Ash, estamos todos de acuerdo. Creo que
como dúo icónico, lo que es dúo icónico es top 1, lo que es iconicidad es top 1. Tiene escenas súper emotivas como en la película de Mewtwo de Pikachu llorando con el putísimo Ash siendo una piedra. Yori Lloyd no, pero por ejemplo tiene más química que este, pero bueno, te lo puedo comprar en OK. Creo que es God, quiero decir, es el dúo del anime. Momentazos tristes, momentazos épicos como cuando derrotan a Lionel, ¿no? Y ganan ya la final. Bueno, y muchos combates de torneos que han tenido que cada uno tendrá su favorito. Aquí tenemos a Fuko y Andy, que mira, como pareja probablemente de pareja, de dúo, me funciona bien. Me funciona, de hecho, te lo pondría hasta en semigod. El cómo empieza como una relación por el interés te quiero Andrés. Básicamente, Andy quiere morir y por eso intenta utilizar a Fuko. Cómo se van enamorando poco a poco, con esa convivencia que tienen dentro de sus recuerdos, con el Andy del pasado, Fuko, y cuando se quieren besar, se niega porque ella está enamorada del Andy actual. Está romántico, está bastante bien. El cómo se mejoran el uno al otro. Andy, bueno, Fuko se hace asquerosamente poderosa. Se tienen que estar separados durante cientos y millones de años, técnicamente incluso. Shiro y Sora de No Game No Life. Personalmente, No Game No Life, yo lo que recuerdo a día de hoy es que hacían partidas, eran muy listos y como que tenían una relación demasiado cercana para ser hermanos. Pero no recuerdo si te dicen algo así como que no son hermanos de sangre, la típica japonesada. Personalmente no recuerdo este dúo. Y yo el manga o novela de esto no me lo he leído. Yo solo me vi la primera temporada en su momento. Y la película, creo que hay. Te lo dejaré aquí, pero porque ya no lo recuerdo. Y más allá de jugar juegos y ser listos, no recuerdo nada más de estos señores. Levi y Erwin, ¿no? Me tienen momentazos. El Levi siguiendo las órdenes de Erwin de manera ciega porque confía completamente en él. Al hombre que sirve prácticamente Erwin como el estratega, el planeador, el que quiere investigar el mundo. Ese momento de sacrificio de Erwin para dejar que Levi ataque al titán bestia. Y como Levi intenta salvarlo, incluso dejando a Armin morir. Y el propio Erwin es el que dice: no, yo he llegado hasta aquí. Sé que me quieres ver vivo, pero yo ya está. No tengo nada más que hacer. Es un semigod, gente. Vale, Hyakimaru y Dororo. Tengo que decir que soy muy fan. Quizá aquí le falta un par de años más a Hyakimaru, pero soy muy fan de la dupla, por así decirlo, de adulto. En este caso no es tan adulto, pero bueno, adulto y niño. Porque es como el adulto edgy que por cosas de la vida es muy oscuro, muy malvado, muy tal. Y el niño, bueno, en este caso es niña, pero ya me entendéis, que es como la esperanza, el que le trae de vuelta al mundo, por así decirlo. Ambos crecen con esa relación, el adulto protegiéndolo muchas veces, pero a su vez el niño protegiendo al adulto de la soledad, del mal. Me parece un concepto cliché que se ha utilizado mucho, pero es que es muy bueno, tío. Es el adulto con el niño o con el animal funciona muy bien. Es que funciona muy bien. Me parece un semigod. Vale, estos son los de Samurai Champloo, Mugen y Jin. ¿Sabéis cuál es el problema? Que estos dos como dúo no funcionan. Esto funciona como trío. Esto funciona con Fu, que es la chica, que la chica es un poco la que los coge por el pescuezo y le dice: a ver, imbéciles, basta ya de matarnos. O sea, es que, claro, como uno es un serio así, no sé cuántos, y el otro es un pasota de la vida, se llevan a matar. Entonces, funciona muy bien como trío. Como trío es increíble, pero como dúo me baja mucho, porque hace falta los tres. Los tres crean un ser. Edward y Alphonse, yo creo que estaremos todos de acuerdo de que es un semigoto, incluso god. Dos hermanos con un trauma potentísimo detrás, que es el tema de su madre. A la vez a Edward se le suma ese plus de haber fallado y haber hecho que su hermano pierda su cuerpo y por lo tanto su vida normal y tenga que carrear con todo ese dolor. Eso, y por eso busca la piedra filosofal de manera tan exagerada. Funciona muy bien como dupla, tiene momentos cómicos muy buenos. Como todos creen que Alphonse es el verdadero alquimista del acero, ¿no? Porque es grande y va en una puta armadura. Y al final, como Alphonse se sacrifica y después Edward se sacrifica para recuperar el cuerpo, está god. Yo creo que es un god sin duda. Naruto y Sasuke. Bueno, a mí Naruto y Sasuke como dúo no me funcionan. Pero es que no me funcionan ni como dúo ni como rivales. Me podréis intentar justificar con mil cosas de que la obsesión de Naruto con Sasuke, porque era el único que me comprendía, me parece una mierda. No me parece que esté bien. No te lo voy a dejar en malo porque está trabajado, pero te lo dejo aquí. Que no me gusta. Ya digo, malo es más que malo, es como no trabajado. No me gusta el Naruto y Sasuke. Kishimoto nunca ha sabido manejar. Para mí. En Naruto original está bien. En original puede estar mejor. En Shippuden funciona mucho peor. Eso puedo comprar. Es que si fuera solo chiquito podría subir, pero en Shippuden para mí se va a la mierda completamente. Vale, Gojo y Geto. A ver, como relación homoerótica. Ya sé, a ver, Gojo y Geto tienen esa tensión sexual no resuelta. Tienen ese pasado traumático, ¿no? Como eran los dos más fuertes, la dupla inseparable, y por ese trauma de perder en sumisión y perder a Riku, como a la chica esta, la que iba a ser Gen 2, y como Toji se la lía, como eso provoca que Geto se convierta en el villano, en el odiador de humanos y todo esto. Tiene un buen trasfondo, mira, te diría que está bien, ¿sabes? Para lo que es, funcionan, ¿sabes? Bills y Whis está bien, quiero decir, como dupla cómica,
funcionan, tienen carisma y poco más. Quiero decir, no hay lore trabajado, no hay trasfondo trabajado, no hay nada. Gohan y Piccolo. Esta sí que me funciona bastante mejor. Maestro y aprendiz, cómo Piccolo evoluciona para pasar de ser ese Piccolo, a lo mejor no tan malo, pero sigue siendo malo, a no serlo, con el sacrificio que da esto, y cómo Gohan deja de ser ese niño tan yorica en parte, gracias a Piccolo, y bueno, después se convierte en literalmente el abuelo. Vale, esto es un Bakugo. Hasta Yuno es una mierda. No tienen química, no hay casi momentos de verdad interactuando, más allá de algún momento puntual en una pelea muy dura. Claro, Yuno pertenece a su gremio, ¿cómo se llama? El árbol dorado o algo así, y hasta los toros negros. Entonces, la mayor parte del tiempo tú ves hasta con los toros negros, que es normal. Y no hay química, no hay tal, que sí, que se hicieron en un orfanato, pero no hay nada, de verdad. Es una mierda, Yuno es una mierda, punto. Pregunta, Black Zamas y Goku Black, ¿lo podemos considerar dúo? Teóricamente hablando son uno. Me refiero, son la misma persona de diferentes tiempos. ¿Cómo dejamos esto? ¿Qué lo dejamos en ok? A ver, es que como tal, interacción bien entre ellos, sí, quiero decir, son la misma persona, ¿sabes? Y más allá de tener su odio hacia los humanos, pues sin más, no sé, para mí no tiene mucho más esto. Vale, JC James, ¿sabes? Aquí pasa lo mismo que con algunos que hemos mencionado. JC James, por sí solos, no funcionan tan bien. Hace falta Miao. Y de hecho, en parte Boba Fett también. JC James, a ver, no funcionan mal, quiero decir, comparten todo este rollo. Está bien, ¿sabes? Tienes un momento gracioso cuando James se trasviste y todo esto, y la química entre ellos está bastante bien, pero te hace falta Miao. Y con Miao suben, ¿eh? Con Miao hacen un trío de lo mejor de Pokémon, ¿sabes? También depende mucho de sus Pokémon para funcionar bien, como tal. Goten y Trunks, más allá de tener momentos de crío y tal, no tienen mucho más. Bueno, tienen estos capítulos ahora de adolescente que quizá mejor un poco, porque los ves interactuando un pelín más mayores, pero más de eso y crear a Goten, siendo sincero, poco más. No hay mucho más. Spike y Jet. Es God, ¿no? Es decir, es esa dupla de amigos que se conocen, que saben lo que piensan, pero que muchas veces no lo hablan. Como cuando, por ejemplo, se ponen los platos de comida y solo se lo ponen a ellos porque los otros han ido. Este tipo de cosas que no les hace falta hablar para saber lo que está pensando el otro, porque son dos tíos que no hablan de sus mierdas, porque cada uno tiene sus mierdas y tienen sus taras del ayer y hacen su trabajo y no hablan, pero se conocen. Caesar y Joseph. Diría que está bien, funcionan bien, tienen buena química, al principio se van mal, después bien, y tiene la muerte memética de Caesar y Caesar siendo aplastado, ¿sabes? Está bien. Ren y Ram, que de lo que recuerdo yo, no recero, no me acuerdo de memoria y no me he leído las novelas, pero más allá de estos momentos de su pasado trágico, donde intenta matarlas y tal, pues Ren técnicamente olvida a Ram, ¿no? Porque le quitan la memoria y todo esto, sin más, siendo sinceros, dos hermanas, muy parecidas, poco más. Simón y Camina. Yo creo que aquí estamos hablando de un absoluto God. Ese Camina, que es el hermano mayor / casi padre para Simón al inicio, el cómo lo ayuda a seguir sus metas, seguir sus sueños, a tirar para adelante, ser un hombre de verdad, de Camina, que es super God, y cómo esto hace que obviamente Simón coja un poco esa personalidad de Camina, esa estética incluso, para seguir siendo una especie de símbolo como lo que era Camina para la humanidad. Es God absoluto. Vale, estos son Magna y Luke, creo que se llama. Tienen momentos graciosos, momentos chistosos, pero sin más, ¿sabes? No diría que malo, porque tienen más química que estos, pero bueno. Rico y Rey, de Meta y Navis, funcionan como esa dupla de niños inocentes, bueno, más o menos inocentes, no tanto, que empiezan a bajar por ese abismo y poco a poco ves cómo le empiezan a pasar putadas, cómo tienen que crecer como personas. Esto ya es tema serio. Rey, que es esa arma, por así decirlo, y Rico muchas veces es un poco más esa voz moral, esa voz de la conciencia. Sí que es verdad que después, cuando aparece Nanachi, dejan de ser ese dúo para pasar a ser ese trío y funciona bastante mejor. Entonces, como dúo me funcionan bien, pero creo que lo que funciona mejor es como el trío con Nanachi y todo esto. Y de hecho después creo que se suma otro personaje. Vale, Einar y Thorfinn, estaríamos todos de acuerdo de que son God, ¿no? Gran parte de por qué Thorfinn tiene ese desarrollo en el arco de la granja, esa evolución hacia, vale, de voy a matarlos a todos, a soy ese ser depresivo, a hay esperanza, no tengo enemigos, voy a buscar otros sueños, y todo esto es gracias a Einar. Estamos todos de acuerdo. Como Thorfinn para Einar es importante, porque es esa fuerza, ese no rendirte, ese aun con los traumas puedes seguir. Vale, esto es de Belzebú. Este manga, tío, empieza bien, pero el final, ¿cómo se desinfla esta serie? Este es Oga y Furuuchi, sin más. Quiero decir, es el amigo, momentos graciosos, pero casi tiene más momentos con el niño o incluso otros personajes, siendo sinceros. Mikasa y Eren, que como dúo no me llegan a funcionar. Sí, está ese romance ahí que no se llega nunca a tal. Bueno, sobre todo por parte de Mikasa. Por parte de Eren, bueno, estaba técnicamente, pero podría estar mejor trabajado. En todo caso, funciona mejor con Armin. Es uno ok y uno está bien. Algo así. Lo dejaré aquí. Este está claro, gente. Este va aquí, ¿no? Goku y Vegeta es un Bakugo. No, a ver, hablando en serio. Goku y Vegeta para mí en Z no es tan bueno. Creo que en Z, de hecho, no son ni como tal un dúo, porque solo ves a Vegeta siguiendo a
Goku de manera desesperada y nunca alcanzando ese nivel. Pero en Super sí que han sido más lo que es ese dúo. El dúo más icónico que dio de anime y manga, no. El dúo más icónico de anime y manga es este. Baki, sí, pero el dúo más icónico de anime y manga es con diferencia este señor, con Pikachu, de estos dos. Porque en gran parte de la obra estos no son ni siquiera dúo. Son dúo en Super. En Z tienen momentos de dúo, pero no son dúo. Para que se entienda bien, sí, en Z tienen grandes momentos, como cuando Vegeta admite que Goku es el número 1 al final de la saga de Buu. Pero creo que en Super es donde de verdad consolidan ese dúo, esa rivalidad, cada uno buscando su camino, con Goku con el Ultra Instinto, Vegeta siendo entrenado por los Yadrat, más tarde con el Ultra Ego, siendo Whis más maestro de Goku y Bills de Vegeta. Creo que ahí es donde se remata al menos la temática de dúo. De hecho, del manga de Super creo que es de las cosas que mejor ha trabajado sin ningún tipo de dudas. Creo que así queda bastante claro. Luffy y Zoro no son dúo. Lo mismo. Tienen mejores momentos con otros muy guaras. Rukia y Ichigo, a mí me gusta. Siempre he sido fan de este shipeo, siendo sincero. Creo que sobre todo en el arco de rescate a Rukia, esos primeros capítulos donde Rukia duerme en la casa de Ichigo y tal, tienen buena química. Pero bueno, tuvo miedo al éxito. Tanjiro y Zenitsu no funciona como dúo, ¿no? Como tal son un trío, porque son tres, con Inosuke. Así que los dejaría en un ok justito, ¿sabes? Incluso un malo. Porque como dúo no funcionan. En plan, funcionan como trío y tampoco funcionan muy bien. Y Zenitsu me cae mal. Maka y Soul me funcionan muy bien. Más que nada porque uno es el arma del otro. Tienen que estar en sincronía. Cómo esa sincronía se representa a través de Soul tocando el piano. Creo que se conocen así. Lo conoce tocando el piano. Y esa sinfonía del piano representa la sincronía entre ellos. Cómo Soul poco a poco. Hay momentos de la obra que para hacerse más fuerte se va como volviendo medio loco por la sangre. Era la sangre, no sé. Representado con el demonio este pequeñito. Funcionan bastante bien. Megumi y Kazuma. Bueno, el problema de Kazuma es que Kazuma tiene muchas duplas, ¿no? Me refiero, es Kazuma con Megumi, pero Kazuma con Darkness también tiene momentos. Kazuma con Aqua también tiene sus momentos. Con Megumi, pues en un momento de graciosos de explosion y explota un castillo o explota no sé qué. Y esos momentos a lo mejor medio románticos que tiene, sobre todo a lo mejor en la película, no sé cómo es tanto en la novela. Era bien, ¿sabes? La dupla de Kazuma con cualquiera de las chicas está graciosa. Vale, ¿cómo ponemos a este? Griffy Gach, ¿cómo lo ponemos? Pues claro, como dúo, cuando trabajan juntos está muy bien, pero claro, después se quieren matar. Entonces no sé cómo posicionarlos como dúo, porque después no son un dúo, son rivales a muerte. Lo dejarían un está bien. Puede ser que no está bien. Tachi con el tiburón, con Kisame. Bueno, tiene que momento que Kisame es muy leal. Probablemente dentro de los Akatsuki son la dupla que mejor se lleva o más confianza se tiene entre ellos. No está bien. Sí, yo diría que ahí más o menos está bien. Hey, si te ha gustado el vídeo ya sabes, dale like, compártelo y el hype este. Y déjame en los comentarios si te gusta este formato de vídeo y qué otras tiers te gustarían.